Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? En este video veremos cómo podés montar tu propio nodo completo de Bitcoin y Lightning Network en cualquier computadora con arquitectura x86, que es la que utilizan hoy en día la mayoría de las computadoras, ya sea de escritorio o laptops, con procesadores Intel o AMD. La idea de que un nodo de Bitcoin deba ejecutarse en una computadora dedicada exclusivamente a ello está dada por varias consideraciones. Algunas de ellas son: en primer lugar, un nodo de Bitcoin consume muchos recursos y más aún si le sumamos un nodo de Lightning. Y si no tenemos una computadora muy potente o la compartimos con otros usos, es posible que tengamos problemas de rendimiento. En segundo lugar, la seguridad y privacidad. Correr un nodo en una computadora que se use para otras tareas, nos estamos exponiendo a revelar datos. Y en tercer lugar, es que un nodo debería estar operativo 24/7. Esto permite mantener la blockchain actualizada y por lo tanto disponible para cuando lo necesitemos. Y si además corres un nodo Lightning, es más importante aún, ya que si no está encendido, no vas a poder recibir pagos y hasta te podrían cerrar los canales. Entonces, la idea es usar un ordenador, una computadora dedicada a ello, sin monitor ni teclado, y accederemos a él vía remota desde cualquier computadora o teléfono. Con la salida de Lightning Network se popularizaron los nodos de Lightning, y como Lightning para funcionar debe conectarse a un nodo de Bitcoin, montar un nodo de Lightning Network conlleva también tener instalado en la misma máquina un nodo de Bitcoin. Entonces, por lo general, los usuarios de Lightning que ejecutan un nodo de Lightning también están ejecutando un nodo de Bitcoin en el mismo dispositivo o computadora. Pero dejemos de un lado por ahora a Lightning y hablemos de los nodos exclusivos de la red principal de Bitcoin, es decir, los nodos de toda la vida, los que almacenan la blockchain y son parte del sistema Bitcoin. La función principal de estos nodos es verificar que las transacciones de Bitcoin sean válidas. Por esto es que cualquier cartera de Bitcoin debe conectar con un nodo para poder enviar o recibir Bitcoin. Y para conectarte a un nodo tenés dos maneras: o te conectas a un nodo público o te conectas a tu propio nodo. La principal ventaja de conectarte a tu propio nodo es la privacidad, ya que el nodo público tiene acceso a tus transacciones y saldo, además de tu IP en el caso de que no utilices Tor. Pero igual, aunque utilices Tor o una VPN, un nodo público puede detectar que un conjunto de direcciones pertenecen a la misma billetera y por lo tanto va a ser más fácil a la hora de poder identificar operaciones que pertenezcan a un mismo usuario. Ten en cuenta que la privacidad también es seguridad y la información que puedan almacenar estos nodos es cada vez más valiosa y por lo tanto siempre existirán posibilidades de que esa información pueda ser filtrada, ya sea por presiones gubernamentales o ser vendida al mejor postor. Pero si te conectas a tu propio nodo, vas a ser vos mismo quien va a validar tus transacciones y vas a ser vos quien las va a transmitir a la red Bitcoin, es decir, hacia otros nodos. Pero en este caso, los otros nodos que reciban tus transacciones no van a saber si es tuya la transacción o simplemente que la estás retransmitiendo. Entonces, lo mínimo que se necesita para tener tu propio nodo de Bitcoin es instalar un software como implementación del protocolo de Bitcoin. La implementación más popular, con más del 95% de uso en la red, es Bitcoin Core, que sería la continuación de la implementación que creó Satoshi Nakamoto. Aunque últimamente ha tomado un poco más de popularidad Bitcoin Notch, más que nada por el conflicto que ha estado teniendo lugar de los OP Returns. No voy a entrar en detalles sobre esta disputa porque no aplica el objetivo de este video. Pero ten en cuenta que yo durante el video, cuando me refiero a Bitcoin Core, entiende que también aplica a Notch, ya que tienen la misma compatibilidad con otras aplicaciones que requieran un nodo de Bitcoin.
Es más, Nodes es un fork de Core, ¿ok? Entonces, en principio, vos podés descargarte Bitcoin Core, preferiblemente en un ordenador que vayas a usar exclusivamente para ello. Inclusive podés usarlo en modo podado para no tener que descargar la blockchain entera. Y ya de esta manera podrías tener tu propio nodo de Bitcoin y podrías darle uso, por ejemplo, para validar tus transacciones de manera privada, ya sea con la wallet propia de Bitcoin Core o con wallets como Sparrow, Liana, Spectre, creo que también lo permite, entre otras. Luego tenés los servidores Electrum, que no son las billeteras Electrum, ¿ok? Los servidores Electrum son nodos más potentes diseñados para un mayor rendimiento. No son una implementación como Bitcoin Core, sino que se construyen sobre Bitcoin Core. Es decir, son una capa de software sobre Bitcoin Core que potencian y amplían las posibilidades para un nodo de Bitcoin. Por ejemplo, permiten de manera eficiente ser utilizados como nodos públicos de Bitcoin, ya que permiten múltiples conexiones entrantes, otorgando privacidad y además una elevada velocidad de respuesta, ¿ok? Por esta razón, la mayoría de las wallets que ofrecen nodos públicos para poder conectarse son todos servidores Electrum. Existen varias implementaciones de servidores Electrum, tales como Electrum X, Electers, Fulcrum, Electrum Personal Server, EPS, etc. El problema es que montar tu propio servidor Electrum ya no es tan sencillo y van a necesitar mayores recursos y en la mayoría de las implementaciones necesitan tener descargada la blockchain entera. Entonces, hasta aquí una idea general de cómo se clasifican los nodos completos de la red principal. Repasando sería, por un lado, las implementaciones del protocolo de Bitcoin, que pueden ser Bitcoin Core o Bitcoin Nodes, y luego los servidores Electrum, que agregan funcionalidades, por ejemplo, conexiones remotas eficientes. Pasemos ahora a definir los nodos de Lightning. Como te comenté al principio, un nodo de Lightning necesita de un nodo de Bitcoin para funcionar, pero Lightning tiene su propio protocolo. Las implementaciones más populares para Lightning son LND y CLN. Entonces, para tener tu propio nodo Lightning, deberás instalar alguna de estas implementaciones de Lightning junto a una implementación de Bitcoin, por lo general Bitcoin Core, en la misma máquina que va a ser de nodo. También ten en cuenta que vas a poder usar este mismo Bitcoin Core de manera independiente como nodo de la red principal. Por ejemplo, para validar transacciones generadas en Sparrow Wallet. Y si quisieras también, podrías instalar un servidor Electrum en la misma máquina para que funcione con este mismo Bitcoin Core. En definitiva, sería instalar Bitcoin Core como nodo de la red principal de Bitcoin y luego sobre él distintas capas de software como lo es el Lightning Network o los servidores de Electrum que consumen los recursos de Bitcoin Core. Y ya luego existen un sinnúmero de aplicaciones que hacen uso directo del nodo de Bitcoin o de capas superiores como podría ser desde Lightning Network o desde un servidor Electrum. Por ejemplo, exploradores de bloques sobre Electers para revisar transacciones utilizando los datos de tu propio nodo y blockchain, o en el caso de Lightning, interfaces de gestión de tu nodo LND, por ejemplo, la aplicación de Thunderhub que facilita acciones tales como rebalanceo de canales, control de comisiones, etc. O también otras aplicaciones más allá de Lightning y los servidores Electrum que consumen directamente desde Bitcoin Core. Ya más adelante veremos más sobre las aplicaciones que podemos incluir en nuestro nodo. Entonces, el problema de realizar las instalaciones de estas implementaciones o aplicaciones es que pueden resultar bastante engorrosas y de difícil configuración. Además que deben tener un recurrente mantenimiento y control de las actualizaciones, ya sea de las implementaciones, aplicaciones o sistema operativo, como así también la compatibilidad entre ellas
luego de actualizarlas. Entonces, frente a esta dificultad, aparecen soluciones para la instalación y gestión de nodos, también conocido como sistema operativos para nodos, o también se los conoce como todo en uno. Estas soluciones son un tipo de software que instalas en la máquina que vayas a utilizar como nodo y te ofrecen una interfaz tipo sistema operativo que te permite de manera muy fácil instalar las implementaciones y aplicaciones para nodos con un solo clic y de manera muy fácil. Es decir, una vez que instalas uno de estos sistemas operativos, tenés una interfaz que te ofrece un App Store con múltiples aplicaciones e implementaciones enfocadas a Bitcoin, incluyendo las más populares, tales como Bitcoin Core, Bitcoin Nodes, LND, CLN, ThunderHub, exploradores de cadenas, entre otros muchos más. Por estas características, estas soluciones se presentan como óptimas a la hora de montar un nodo de manera fácil y eficiente, lo que las ha convertido en la manera de como una gran parte, no sé si decir la mayoría de usuarios que se deciden comenzar a correr un nodo de Bitcoin, sobre todo de Bitcoin Lightning, se inclinen por estas opciones. Entre los más populares de estos sistemas operativos o todo en uno, tenemos Umbrel o Umbrel, Raspberry enfocado a los ordenadores Raspberry Pi, Start 9 o Start 9, Ronin Dojo, etc. Todos estos sistemas operativos de nodos pueden ser instalados en procesadores x86 de 64 bits, que es el caso para este video. Pero también pueden ser instaladas en procesadores con arquitectura ARM, que son las que usan las Raspberry. Y también algunas de estas soluciones ofrecen a la venta lo que se denominan Plug and Play, que son computadoras pequeñas y potentes que ya traen instalado el sistema operativo y que tan solo debes enchufarlos y comenzar a usarlos. Por ejemplo, Start 9 y Umbrel ofrecen los suyos, que la verdad son buenos y son prácticos, además que te ahorras el proceso de instalación y configuración de las aplicaciones, pero por supuesto son más costosos. De todos modos, veremos en este tutorial lo fácil que es montar un nodo en tu propio PC con las mismas prestaciones, pero mucho más económico. Para este tutorial utilizaremos Umbrel por ser una de las distribuciones más fáciles de utilizar e instalar, además de funcionar bastante bien. Ya vas a ver que luego de instalar Umbrel como sistema operativo principal en una mini PC y en pocos pasos, podremos comenzar a usarlo como si de un plug and play se tratase. A ver, ¿por qué una mini PC y qué otras opciones de computadoras son las más elegidas para montar este tipo de nodos? Bueno, por lo general se eligen computadoras pequeñas para mayor comodidad, con una potencia moderada de no menos de 8 GB de RAM, además de un disco SSD de al menos 2 TB. En su momento se popularizaron mucho las Raspberry Pi por su precio económico, su bajo consumo y su pequeño tamaño, pero últimamente han tomado más fuerza las mini PC, además de los plug and play que te comenté hace unos instantes. Para este tutorial vamos a usar una mini PC, una Dell Optiplex. Yo me decanté por esta opción luego de haber investigado ventajas y desventajas. Descarté la Raspberry Pi porque la verdad acá en Argentina no resultaban tan baratas y no me gustó el rollo de que las tenés que armar, agregar disipadores, carcasas, etc. Además que me daba la impresión de frágiles. A ver, igual no digo que no sean buenas, las podés usar, muchos usuarios las utilizan sin problemas y tengo entendido que la última versión, la Raspberry Pi 5, ha mejorado significativamente. Yo como nunca he utilizado Raspberry Pi para este propósito, no puedo decirte o recomendarte cuál es la mejor opción. Yo solo te puedo contar mi experiencia.
Yo hace 2 años que tengo funcionando mi Dell Optiplex con Umbrel. Yo la compré en Amazon a un muy buen precio. Compré una de estas que figuran como refurbished o reacondicionadas. Y la verdad no me ha dado problemas. Por ejemplo, hoy tenés esta por $109. El procesador es algo viejo, pero la verdad que va bien. Además, tiene 16 GB de RAM en un DDR4, lo que va a hacer que no tengas problemas de rendimiento. Con respecto al gasto energético, si bien nunca me puse a medir y a calcular el gasto, la verdad no noté cambios bruscos en mi factura de luz para nada, y eso que en general uso poca luz, por lo que si hubiese sido un cambio considerable, lo hubiera notado. Ten en cuenta también que a la mini PC le vas a tener que sumar un disco de 2 teras que van a significar alrededor de otros $100. No sé si se puede, me parece que no, al menos en esta publicación, pedirlo directamente con el disco de 2 teras. Pero en el caso de que tengas que cambiar el disco, la verdad es muy fácil. No vas a necesitar ni siquiera de un destornillador. Te muestro rápidamente cómo. Bien, esta es la mini PC del Optiplex. Y en la parte trasera podemos ver esta rosca que podés desenroscar fácilmente con los dedos. Y una vez que esté floja, sin la necesidad de que salga, vas a desplazar la tapa un par de centímetros y ya sale. Y este es el disco. Para sacarlo presionas un poco nomás de estas alitas y lo deslizas para el otro lado hasta desconectar los conectores. Y ya sale. Y ahora deberás quitar el disco de esta carcasa celeste que está agarrado por estos 4 topecitos. Para quitarlos, simplemente vamos a uno de ellos y suavemente abrimos un poquito para que salga. Luego el otro del mismo lado y vemos que ya sale. Y ya sale. Buscas el nuevo disco de 2 teras. Primero te aseguras de que estos conectores estén al lado de las alitas o solapitas estas y mirando para la parte más abierta de la carcasa. Y lo colocas de igual manera encajando estos huequitos del disco en los topecitos de la carcasa. Una vez que encajó, lo das vuelta y lo colocas justo antes de los conectores y simplemente lo empujas hasta que conecte. Vas a ver que suena ese ruidito como un clic. Y ya está, ya podemos volver a tapar el ordenador. Volvemos a colocar la tapa a unos 2 centímetros del tope, lo deslizamos y volvemos a ajustar con los dedos la rosquita esta. Y listo, ya está, ya tenemos nuestra mini PC Optiplex preparada para montar nuestro nodo con capacidad para una blockchain de casi 2 terabytes. Y esperemos, Dios quiera, que sean por varios años. Entonces, bueno, vuelvo a decirte, no te recomiendo esta máquina, solo te cuento mi experiencia. Está en vos investigar. Por ahí encontrás otra que te convenza más. Por ejemplo, acá tenés algunas otras opciones similares. Por ejemplo, esta HP por $88. Esta Lenovo también por 109. Y esta HP con un procesador más moderno por 169. O por ahí quizás te interese invertir un poco más y comprar una máquina nueva, ¿ok? Pero cualquier computadora con arquitectura x86 de 64 bits va a ser igual la instalación de Umbrel que vamos a hacer en este tutorial. Bien, para la instalación vamos a seguir los pasos de esta guía, que es del repositorio oficial de Umbrel. Te voy a dejar el link en la descripción. Algo muy bueno de Umbrel a partir de la versión 10 es que se instala en la computadora como sistema operativo principal. Antes teníamos que instalar un sistema operativo Linux, una distribución como Ubuntu, y luego sobre Ubuntu instalábamos Umbrel, lo que hacía mucho más tediosa y engorrosa la instalación.
Ahora ya se instala como un sistema operativo principal y lo vamos a hacer desde un pendrive preparado o flasheado, término con el que se conoce este proceso, donde el pendrive se va a convertir en una memoria de arranque, conocido también como un pendrive booteable. Si ya has instalado alguna vez un sistema operativo de esta manera, ya verás que es el mismo procedimiento. Y si no lo has hecho, vas a ver que es muy fácil. Entonces, para realizar la instalación de Umbrel, vas a necesitar un pendrive de al menos 4 GB. Y otra cosa que también vas a necesitar va a ser un cable de red Ethernet, como este de aquí, ya que vas a necesitar conectarte a Internet antes de poder conectar el Wi-Fi. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a este enlace para descargar la imagen ISO. Una imagen ISO es un tipo de archivo que contiene todo el sistema de archivos necesarios que conforman, en este caso, el sistema operativo Umbrel. Luego iremos a este enlace para descargar el programa Balena Etcher. Balena Etcher va a ser quien va a crear el booteable, es decir, el instalador en el pendrive a partir de la imagen ISO. Vas a ir a Download Etcher y elegís tu sistema operativo. Yo no voy a hacer el procedimiento porque ya lo tengo descargado e instalado, pero vas a ver que se instala fácilmente como cualquier programa. Una vez instalado el programa de Balena Etcher, fíjate que ya se haya descargado la imagen. Bien, una vez descargada, voy a abrir Balena Etcher. Le damos a este botón Flash from File y elegimos la imagen. Ahora este botón Select Target para elegir el pendrive. Preferiblemente intenta no tener otros pendrives o almacenamientos externos conectados. Pero si los tenés, asegúrate de elegir el pendrive correcto, ya que el proceso va a eliminar todos los datos que contenga. En mi caso es el único que tengo. Lo selecciono y le doy al botón Select. Y por último al botón Flash. Bueno, acá Mac me pide la contraseña de la máquina y comienza el proceso. Luego de unos minutos nos avisa que se completó el flash. Ya podemos cerrar Balena Etcher y desconectar el pendrive. Volvemos ahora a la guía. Paso 2. Tenemos quitar el pen de la computadora e insertarlo en el dispositivo, es decir, en la mini PC destinada al nodo. Y también deberemos conectar una pantalla o un monitor y teclado. Y también deberemos enchufar el cable de red Ethernet del router a la computadora. Y una vez que hicimos estas conexiones, la encendemos y ya debería arrancar desde el pendrive y te debería aparecer esto. En el caso de que no te aparezca esto, apágala y al volver a encenderla, deberás tocar varias veces seguidas la tecla que te abre las opciones de arranque en la BIOS. Por ejemplo, en Dell la tecla es F12. Si estás usando otra computadora, otra marca, averígualo en internet cuál sería esta tecla. Y cuando se inicie te van a aparecer las unidades de almacenamiento, tales como el SSD y el pendrive, y elegís el pendrive. Y se te va a abrir esta pantalla. Una vez que llegamos a esta pantalla, se nos van a presentar también una lista con las unidades de almacenamiento. Y en este caso vamos a elegir el SSD donde vamos a instalar Umbrel. Bien, esta es la instalación que yo hice. Creé el booteable, enchufé el cable de red, la pantalla y el teclado. Y al encenderlo me apareció esto. Y como ven me marca 1, el SSD de 1TB.9 donde vamos a hacer la instalación. Y 2, el pen de 29.3 GB, que es el propio instalador. Y abajo me dice que seleccione el dispositivo de almacenamiento para instalar Umbrel colocando el número. Entonces ponemos 1. Y comienza la instalación. Y luego de algunos minutos nos aparece el mensaje de que Umbrel ha sido instalado. Luego nos dice que presionemos cualquier tecla para apagar y una vez apagado, retiremos el pen y volvamos a encender el ordenador
en nuestro caso la mini PC. Entonces presiono cualquier tecla para apagar. Si volvemos a la guía, acá en el paso 4 nos dice lo que acabamos de hacer. También nos dice que ya podemos desconectar el teclado y pantalla. Igual déjalo en este primer arranque para ver en pantalla que todo haya salido bien y te salgan los mensajes esperados. Pasamos al paso 5. Primero nos pide que nos aseguremos de que desconectamos el pen y que si tenemos conectado el cable de red Ethernet entre el router y la computadora. Como te comenté anteriormente, esto lo vamos a necesitar ya que deberemos conectar internet antes de poder conectar el Wi-Fi. Bien, ya luego de estas comprobaciones, procedemos a encender el ordenador o computadora, en este caso la mini PC. Luego dice que el primer arranque puede tomar unos 5 minutos. La verdad que en mi caso no fue así. Arrancó a la primera casi sin esperar. Y cuando se inició me apareció el siguiente mensaje. Tu Umbrel es ahora accesible desde estas dos URL, umbrel.local o lo que es lo mismo la IP de tu red local asignada a el dispositivo del nodo. Abajo dice Umbrel Login, eso lo dejamos así. Y ahora vamos a cualquier ordenador o teléfono conectado a la misma red y desde un navegador ponemos alguna de estas direcciones. Por ejemplo, umbrel.local. Y como vemos, ya accedimos a la interfaz gráfica de nuestro nodo. Le vamos a dar a Start. Ahora nos pide crear una cuenta, más que nada un nombre y una contraseña para loguearnos cuando ingresemos al nodo de los diferentes dispositivos. Y por seguridad también, por eso deberías poner una contraseña fuerte. Y le damos a Create. Siguiente. Bien, lo primero que aparece te muestra algunas sugerencias de aplicaciones para descargar. Pero lo primero que vamos a hacer será ir a este icono de Settings, configuración, y vas a habilitar el Wi-Fi. Yo ya lo tengo habilitado, pero lo habilitas desde acá. Ya si querés, podés desconectar el cable de red. Bueno, desde aquí, desde configuración, también es de donde podés apagar el nodo de manera correcta, reiniciarlo o desloguearte. Y otra cosa para ver aquí importante es Remote Tor Access, acceder a través de Tor. Si lo habilitas, se te proporciona una URL.onion que te va a permitir acceder a tu nodo desde cualquier parte del mundo utilizando un navegador Tor. Bien, ahora vamos a ir a este segundo icono que nos dirige a la App Store. Como podemos ver, tenemos una gran variedad de aplicaciones para instalar. No solo relacionadas a Bitcoin, tenemos aplicaciones de productividad, financieras, multimedia, networking, sociales, hogar y automatización, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo. Podés echarle un vistazo, hay muchas que son más que interesantes. Pero lo más recomendable es que si al nodo lo vas a utilizar para fines de Bitcoin, intenta reducir al máximo las aplicaciones que vayas a instalar para poder tener un mayor control y no desviar la finalidad que le estamos dando al nodo. Por ello, nos centraremos en las aplicaciones de Bitcoin. Bueno, la primera que vamos a instalar será Bitcoin Node, nuestro nodo de Bitcoin. Esta opción es de Bitcoin Core y al lado tenés la de Bitcoin Nodes, que es la otra implementación. Elegí una de las dos, luego ya en el caso de que quisieras cambiar por la otra, la cambias, pero no tengas las dos porque podría causar conflicto. Yo de momento elegí Bitcoin Core. Entonces, instalaremos primero Bitcoin Core, entendiendo que la mayoría de las aplicaciones basadas en Bitcoin requieren tener instalado Bitcoin Core. Cuando entramos te va a aparecer esta ventana. A mí me aparece Open porque yo ya lo tengo instalado, pero la primera vez te va a salir Install. Y cuando le des a Install, te va a aparecer esta misma interfaz,
solo que aquí te va a decir el 0%. Y ya directamente, sin hacer nada, se te va a empezar a descargar la blockchain. A mí personalmente me tardó 4 días y medio, pero va a depender sobre todo de la velocidad de tu internet. Si tenés un Wi-Fi poco estable, por ahí te conviene dejarle el cable de red Ethernet hasta que se descargue la blockchain. Si querés, ya podés cerrar esta ventana y ya luego vas a poder acceder desde la página principal de Umbrel. Ten en cuenta que por más que cierres esta ventana, la blockchain se va a seguir descargando siempre y cuando no apagues el nodo. Lo que sí podés apagar es la computadora de donde estás accediendo vía remota, en mi caso esta misma, ya que el nodo va a seguir funcionando, ¿ok? El nodo es totalmente independiente a cualquier computador o dispositivo de los cuales estamos accediendo al nodo, a la interfaz gráfica, ¿ok? Ten en cuenta que siempre las aplicaciones se van a abrir en una pestaña distinta. Bien, estamos en el Home, la página principal, que es este primer icono. La primera vez te van a salir unos widgets, que son estos, de este último icono. Si querés agregar a alguno, simplemente lo cliqueas y ya te queda en el Home. Yo personalmente prefiero tener solo las aplicaciones, ya que toda la información de estos widgets las tengo en el menú de abajo. Para quitarlos, entras a los widgets y los que estén habilitados van a tener estos checks. Simplemente le das directamente sobre los checks y los quitas del Home. Y ya te quedan solo las aplicaciones. Si le das botón derecho al icono de cualquiera de las aplicaciones, tenés estas opciones: detener, reiniciar, solucionar problemas, ver en la App Store y desinstalar. Todas presentan las mismas opciones. Volvamos al App Store para revisar las aplicaciones de Bitcoin y comentarte cuáles serían las elementales, además de Bitcoin Core o Notch. Bien, podríamos instalar un nodo Electrum, sí o sí, ya que hay muchas wallets que solo permiten conexiones a servidores Electrum. Umbrel nos ofrece estas implementaciones: Electors, Electrum X y Fulcrum. Yo elegí Electors porque es más ligero, más liviano y la verdad me funciona bastante bien. Igual podés investigar las características de cada implementación y así poder elegir la que más te convenga. Igual luego la vas a poder cambiar. Eso sí, tampoco en este caso es conveniente tener operativo a la vez dos implementaciones distintas de Electrum porque podrían causar conflicto. Elegí una, si no te gusta la cambias. Luego tenemos Lightning Node, que esta sería la implementación LND para Lightning. También tenés acá arriba Core Lightning, que sería CLN, la otra implementación para Lightning. En este caso también deberás elegir alguna de las dos. LND es más popular y tiene más comunidad, y esto puede ser una ventaja a la hora de resolver problemas. Pero también para este caso te sugiero que investigues para ver cuál te conviene más. Luego tenés Mempool, que es un explorador de archivos. Es como tener tu propio mempool.space, solo que la información la va a extraer de tu propio nodo y de esta manera vas a poder hacer consultas totalmente privadas. Y luego tenés, por ejemplo, Elements Core, que es un nodo de Liquid, en el caso de que seas usuario de Liquid Network. Jam, que es para hacer conjoins sobre Join Market. LNBits, con un montón de aplicaciones geniales para poder usar con tu nodo de Lightning. Luego tenemos ThunderHub, que es como una interfaz más completa de tu nodo LND, con funcionalidades tales como rebalanceo de canales, control de comisiones, etc. Creo que todo el mundo que corre un nodo LND usa ThunderHub. Y luego tenés este RAID de Lightning, que es algo parecido a ThunderHub, que además tiene una versión para CLN. Y bueno, y hay más aplicaciones que podrían llegar a interesarte. Ahora instalemos LND para que nuestro nodo pueda conectarse a la red Lightning. Entramos a Lightning Node. Aquí tenemos algo de información. Vemos que requiere tener instalado Bitcoin Core.
y le damos directamente al botón Install. Y nos vuelve a decir que requiere Bitcoin Core, que en nuestro caso ya lo tenemos instalado. Le doy a Install Lightning Node. Listo. Open. Ahora nos da la opción de restaurar un nodo anterior y para crear uno nuevo. Como vamos a crear uno nuevo, le vamos a dar a Setup New Node. Esta semilla es para la wallet on-chain, que incluye el nodo de Lightning, la cual deberemos utilizar para recibir Bitcoin de manera on-chain y luego utilizar ese Bitcoin para poder abrir los canales de Lightning. Ahora le voy a dar aquí a Note Down Later, tomar nota luego, para seguir adelante, ya que solo es para mostrarte. Nos pone aquí una advertencia de que el Lightning Network es una tecnología experimental. Si te pasa que no arranca, podés refrescar la página y ya tenemos la interfaz de nuestro nodo Lightning. Aquí te va a aparecer el saldo on-chain, esta sería la wallet Bitcoin on-chain, y al lado la wallet Lightning, donde va a aparecer el saldo y transacciones Lightning. Como podemos ver, ya nuestro nodo está conectado a la red Lightning. Está conectado a 3 pares, es decir, a otros 3 nodos Lightning. Y aquí abajo tenés para abrir los canales. También tenemos este menú acá arriba con otras opciones. Por ejemplo, el ID de nuestro nodo para compartir con otros nodos que quisieran abrir canales con nosotros. Opciones para conectar nuestro nodo a una wallet Lightning, por ejemplo Zeus, etc. No voy a detenerme en hacer configuraciones y abrir canales. Es más que nada para mostrártelo. Ya luego voy a hacer un video exclusivo sobre Lightning en Umbrel, donde analizaremos opciones de configuración y de apertura y cierre de canales. Voy a cerrar aquí y por último vamos a instalar Thunderhub, que como te comenté anteriormente es una aplicación que conecta a nuestro nodo Lightning, ofreciendo opciones interesantes para la gestión eficiente de nuestro nodo y canales. Le doy a instalar, vemos que requiere del nodo LND para funcionar, instalar Thunderhub, Open. Nos da una contraseña por defecto para ingresar a la aplicación, que la podés guardar. De todos modos, vas a poder acceder a ella desde el App Store. Y ya luego también la podés cambiar si quisieras. Open. Login. Pegamos la contraseña y le damos a Connect. Y accedemos ya a la interfaz donde podremos ya directamente manejar nuestro nodo desde aquí y obtener mucho más información y herramientas para un mayor control. También seguramente haré un video donde analicemos en profundidad esta herramienta. La idea sobre las aplicaciones en este video es más que nada darte un pantallazo general. Ya luego iré haciendo videos específicos sobre cada aplicación que nos interesen. Bien, para ir terminando te voy a mostrar cómo se ven las aplicaciones instaladas que no vimos. Tenemos Electers como servidor Electrum. Es esto nomás, se instala con un solo clic y nos da los datos para conectar nuestras billeteras. La verdad, muy fácil. Y luego Mempool, que como vemos es igual a mempool.space, pero utilizando nuestro nodo para obtener los datos e información. Y por último nos quedaron ver algunas opciones de aquí abajo. Tenés monitor de actividad y almacenamiento, explorador de archivos. Bien, hasta acá era lo que te quería mostrar. Como verás, no es nada difícil tener tu propio nodo. Ya vas a experimentar que luego de este paso inicial se te van a abrir un mundo de posibilidades, ya sea para investigar, testear y hacer uso de nuevas alternativas que te potenciarán seguramente como usuario de Bitcoin. Cualquier duda, consulta o sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios o en el grupo de Telegram. Si querés apoyar a la causa,
dale me gusta, suscríbete o podés donar algo de Bitcoin a través de los enlaces o direcciones que te dejo en la descripción. No importa la cantidad, con el mínimo que puedas, estaré más que agradecido. Abrazo y nos reencontramos en el próximo video.